Muy buenas tardes, mis amigos internautas. Me encuentro esta tarde con un personaje al que yo admiro mucho. Un musicólogo, director de orquesta, compositor y divulgador del arte. El maestro Sergio Berlioz, a quien mucho le agradezco la generosidad de su tiempo y de su espacio, Muchas porque gracias. estamos en su casa, que es un templo del arte y del saber. Muchísimas gracias, maestro Sergio. Un placer. Ahora en el pequeño jardincito donde también son momentos de reflexión, ¿no? Pero bueno, la casa es un museo, una biblioteca. Ya estamos siempre compartiendo cosas. Muchas gracias, maestro Sergio Berlioz. El motivo de esta entrevista, mis queridos amigos, es porque el maestro Sergio Berlioz empieza el próximo miércoles 31 de mayo un ciclo de conferencias sobre la música clásica culta en Francia desde la Edad Media hasta el siglo XX. Lo ha intitulado desde Guillaume de Machaut hasta Oliver Messiaen. Maestro, ¿a qué se debe esta selección? ¿Cuál es el motivo principal? Porque además el maestro es un gran divulgador del arte, es decir, se encarga de bajar esos grandes conocimientos y técnicas de la música clásica al nivel de los simples mortales para que podamos apreciar justamente esas composiciones. Maestro, ¿a qué se debe esa selección? ¿Cuál fue el motivo y qué podemos esperar de ese ciclo de conferencias? Bueno, he hablado de música rusa, he hablado de música mexicana, he hablado de música latinoamericana, he hablado de música española, alemana, austriaca, ahora toca Francia. Lo he hecho toda mi vida. Tengo más de 40 años haciendo siempre conferencias, clases, conciertos didácticos. ¿Por qué es importante hacerlo? Bueno, ante la realidad del mundo tan difícil que vivimos, ¿cuándo no? Y hay una maldición china que dice que vivas en una época interesante. Bueno, pues yo no conozco un año en que no haya pasado cosas importantes en nuestro mundo global. No podemos nada detenernos ante la situación siempre emergente del México actual o del mundo actual. También tenemos a veces que regresarnos y un poco no evadirnos. El arte no es una evasión de la realidad. El arte complementa, narra, explica la vida desde un punto de vista interno, más allá de la anécdota o de lo inmediato que son las noticias, por ejemplo, una vez superado las cosas más básicas de la existencia, salud, comida, alimentos, que podemos tener trabajo, creo que es importante tener un momento también para nosotros, una reflexión, un momento de, de autoanálisis. Y bueno, el arte es un aliado. Si yo no puedo vivir más que una sola vida, gracias por ejemplo a la literatura puedo vivir muchas, más que incluso que el cine, porque la literatura ocurre dentro de uno. El cine siempre es una lectura ya posible, ya armada, pero una novela no. Lo mismo pasa con la música. Ahora, desgraciadamente hay una gran promoción de la música comercial, dinero, business, pero poco de la música de concierto. Incluso me ha pasado a lo largo de los años, mis alumnos me dicen, bueno, que es como si fuera algo ajeno a nosotros, como si fuera algo, no, no es como, es ajeno, porque pareciera que está oculto, todo lo que son literatura, lo que son museos, lo que es un concierto. Me acuerdo de una señora que vio de repente unas fotografías, ella en Puebla, que hay salas de conciertos sin duda alguna, pero no como la sala Nezahualcóyotl. Y cuando vio el tamaño de la sala en fotografías dijo, ¿y a poco se llena? ¿A poco se llena? Le digo, se llena, no siempre, pero se llena en su gran capacidad o en su totalidad cada semana a lo largo de posiblemente 5 o 6 días a la semana. ¿Tanta gente hay para escuchar un concierto? Sí, o los museos, o la gente cree que leer un libro es aburrido, me dice alumnos, me dice, maestro, me aburro, me da sueño o me da dolor de cabeza. Pues claro que le da dolor de cabeza, es como alguien que nunca ha comenzado a correr y de repente le da las dos vueltas al parque corriendo. Pues
va a venir un dolor de caballo. Vamos a comenzar a caminar primero, una vuelta, dos vueltas, vamos a comenzar a trotar, vamos a ir aumentando hasta llegar a al premio, al concurso de los 40 kilómetros, ¿no? Pero todo empezó con una vuelta al parque o a la manzana, ¿no? Entonces, el arte siempre exige más, siempre el arte va a exigir. ¿Por qué? Porque a diferencia de la cultura popular, que está masticado, es un Gerber, una cosa ligera, siempre es así. La, un producto totalmente masticado, ya pre elaborado. El arte es un diálogo entre la obra y el público. Si yo llego a ver la Mona Lisa, bueno, pues la Mona Lisa me habla. Esta señora me está mirando a los ojos y me está diciendo algo. Puede ser interesante o no, eso va a ser un diálogo que voy a tener. Y hablo de un cuadro, el cuadro más famoso del mundo, pero también con la Quinta Sinfonía de Beethoven, o sea, desde el terror, desde el drama que representa el primer movimiento en do menor, al triunfo, el triunfo de la voluntad humana, que es el cuarto movimiento cuando está en do mayor, que termina triunfal, o la novena sinfonía de Beethoven, que también empieza en re menor y termina en re mayor con la Oda a la alegría de Schiller. Bueno, en este caso con la música francesa, ¿por qué de Machot a Messiaen? Tú decías algo muy valioso, Carlos, que las dos tienen una característica. Sí, no pude dejar pasar ese detalle, estimado maestro Berlioz, viendo los dos polos de su selección. Uh -huh. El primero, en la Edad Media, justo en la época de la Gran Peste, más o menos 1350, y Messiaen en la Segunda Guerra Mundial. A veces tenemos esa impresión de que el arte es solo para el divertimento, para los tiempos buenos, para el solaz y el esparcimiento, pero resulta que no. Me di cuenta de esa coincidencia, no sé si pase con toda la selección, pero qué importante, maestro, hablar de que muchas veces el gran arte surge en medio de la tragedia. A veces es un acicate. Los tiempos calmos no siempre son ahora sí para sentarnos y ponernos a reflexionar. A veces precisamente cuando es el acicate del látigo del destino nos hace cuestionarnos las cosas, nos obliga a cuestionarnos, ¿no? En el caso de Machot, que es... ¿Por qué voy a hablar de la música francesa? Voy a hablar de la música francesa desde el punto de vista de cómo el idioma francés, el idioma francés ya como lo comprendemos, incluso con sus variantes, no es lo mismo, y no era hasta los años 50 del siglo pasado, Francia no había unificado el idioma como tal, o sea, el francés se hablaba sí oficialmente en todo el país, pero como lo mismo que se decía hace 150 años, gente como Prosper Mérimée, el autor de Carmen, de la novela Carmen, o sea, si uno iba a la Provence o iba a Marsella o a Lyon, no iba a comprenderlos. No hablaban el mismo francés, hablaban otros dialectos, a Bretaña, el bretón, etcétera. Y todavía se habla. Pasa aquí en México también. Pero era muy marcado. El grueso de la gente no hablaba el francés porque era oficial, pero no se logró realmente consolidarlo como un idioma nacional hasta 1952 según los censos. Es algo para mí sorprendente. Lo mismo pasa con Italia. En Italia, pues el italiano es el toscano, pero también está el napolitano, está el romano, está el veneto, está el siciliano. Son dialectos, muchos de ellos basados en el latín, entonces se podía comprender un poco, pero, pero no es. O sea, uno tiene la idea de que llega en Italia y todo el mundo, no, o sea, todavía existen estas diferencias, como en México, como en otras partes de América. Y bueno, cuando ya el idioma francés comienza a consolidarse y comienza ya a tener su estructura, su condición, incluso en sonido nasal, tanto gutural,
la influencia de la Iglesia Católica, el canto gregoriano es muy fuerte en la música francesa. Entonces todo esto y un elemento muy curioso, voy a generalizar y es muy peligroso cuando uno generaliza. Cuando uno generalista tiende a cometer gravísimos errores al, al dar una idea vasta sin hablar de las particulares, pero sería las particularidades imposibles de llevarlo hasta el último final en 3 ciclos de pláticas. Entonces, una característica es esa inquietud hacia las cosas asombrosas, hacia las cosas incluso extrañas, exóticas, excéntricas, fuera incluso del ámbito francés. El francés ha tenido un gran interés en otros lados. Ahí tenemos el caso de Jacques Cousteau, por ejemplo. Te mencionaba hace un rato lo de algo muy simpático. Si Jacques Cousteau dice, nos encontramos en las profundidades aquí en el Calixto, hemos llegado a las profundidades del mar infinito y nos asombramos ante las criaturas del mar que se revelan y nosotros pasmados los vemos grandes, asombrosos. Y fue una versión alemana, me estoy generalizando, alemana sería el doctor Helmut Fritz Chrysler, en su nave, el lugar del Calixto sería el Fritz, y entonces ve el pulpo, lo pesca, lo mata, lo diseca y lo pesa y lo mide. No es una cuestión sanguinaria, es algo que al alemán le gusta las medidas, que quede perfectamente claro, o sea, cuánto mide el animal. El francés deja que transite. Eh, es más libre, sí, puede ser interpretado así, pero también ante esto, el mismo Ravel mencionando a Schoenberg dice, bueno, les encantan las cuentas y les encanta dejar las cosas, a mí me gusta un poco la capacidad de la improvisación o de esa, dejar que las cosas ocurran. O sea, hay un dejo de permitir que transite la idea con cierto falta de rigor que a alguien más exacto, los ingleses, los norteamericanos, que les gustan más las cosas, o sea, 3 milímetros, quede igual, o sea, de hecho, por ejemplo, la música francesa y la música alemana, los franceses crearon la música concreta en la final de la Segunda Guerra Mundial, que es toman sonidos grabados y los manipulan, pero son sonidos que ya existen afuera, que los toman y los manipulan. En cambio, Karl Stockhausen, en el laboratorio de Colonia en 1950, crea la música electrónica alemana, que todo está generado en computadora. O sea, nada de que un sonido que no pueda yo controlar. Yo necesito el control exacto, milimétrico de eso. Entonces, compararlo, la música concreta francesa, la música electrónica alemana, habla mucho de eso. Ahora, con respecto a por qué escogí esto, bueno, yo comienzo desde la Edad Media, cuando comienza a gestarse una música primorosa, llena de matices, de riquezas, de orquestaciones inauditas, desde los troveros medievales, hacen combinaciones maravillosas. Ya existe la escritura musical desde el siglo X, no solamente anota el canto gregoriano o antes el canto ambrosiano, sino la música de los troveros comienza también a registrarse y a buscar esos sonidos, aquí una percusión acá, que la flauta, o sea, dice, ¿qué están buscando? Colores, colores sonoros, ¿no? Hasta llegar a esa cumbre que es dentro de la escuela de Notre Dame, ya a finales de la Edad Media. Mencionabas muy bien lo de la guerra, la peste negra de 1348-53, donde va a perder Machaut parte de su familia, y este compositor toma la música de todo el medievo para crear una música poderosa, que es la misa de Notre Dame, que uno le escucha y dice, bueno, este monje estaba borracho, ¿qué le pasaba? O sea, tomó demasiada sidra, ¿o qué le pasó? O sea, es una locura, o sea, uno dice, ¿qué es eso? Ahí está la música francesa. Y de ahí vamos avanzando hasta llegar ya a la corte de Luis XIV, que es el punto importante, porque crea una compañía de ballet, él mismo baila, de ahí viene el nombre del Rey Sol, porque él baila como el sol, y su músico es un italiano, es un
un veneciano que es Jean-Baptiste Lully, eh, eh, que crea la música de los 24 violines del rey, una música exuberante, claro, al orden del monarca, y va siguiendo los compositores Charpentier hasta llegar a compositores que se separan de la corte de Versalles y comienzan a crear una música francesa para más gente, la burguesía emergente, una nobleza que no entra a Versalles y un poco tomando también las sonoridades del canto del pueblo. Jean-Philippe Rameau. Rameau es un compositor del siglo XVIII que crea, por ejemplo, las Indias Galantes, que es divertidísima porque es, digo, nunca fue a América, entonces no se mezcla a los incas con los Pieles Rojas y los aztecas en una serie de cosas muy divertidas, o sea, yo no sé si Voltaire haya escuchado alguna vez la ópera, pero seguro que se moría de la risa. O sea, es los indios buenos, el pueblo bueno, un poco la idea de, pero digo, como si no hubiera habido sacrificios rituales. No, aquí El todos mito son del buen salvaje. el buen salvaje de Rousseau. Rousseau. Esas ideas de Rousseau están dentro de Indias Galantes, que es como la obra cumbre de Rameau, pero Rameau también toma el canto de las aves. Es de los primeros compositores. Ya lo había hecho antes Vivaldi y otros compositores. El medievo, sonoridades, el canto de las aves, el mugido de la vaca, los sonidos de guerra, todo eso. Pero Rameau comienza a sacarlo con mayor esmero. Muy interesante. Cuando lleguemos a Messiaen vamos a ver eso. Entonces, va ahí, viene Gretry, que es otro compositor muy importante, y Lesueur, bueno, la música de Lesueur es la corte de Napoleón. Es tan importante y la gente no lo sabe, pero influyó en Beethoven. Lo que pasa es que a los alemanes y los austriacos no les gusta que haya alguien que le haya hablado de la inmensidad de Beethoven y que sea un francés. Y entonces tenemos a Lesourd, maestro de Héctor Berlioz, y Su vamos, pariente, por cierto, maestro. pues, sobrino chosno, pero por ahí lejano. Y claro, pasamos a Héctor Berlioz, la Sinfonía Fantástica, que además la Sinfonía Fantástica, pues, que es una obra maravillosa, donde cuenta una historia, ¿no? Y donde utiliza una melodía que es el de la amada. Digo, algo muy divertido es que son sueños y pasiones, imagina que su amada no le hace caso en las escenas del campo, y en el cuarto movimiento, que es la marcha al suplicio, hay una cosa muy chistosa, o sea, sueña que ha matado a su amada y lo van a cortar la cabeza. Lógico, es la pena de muerte en Francia hasta finales, hasta principios de los 80 del siglo pasado. Pero lo interesante es que eh, lo colocan en la cabeza en la guillotina, ¿sí? Lo colocan en la guillotina. Su última idea, ¿sí? Aquí está. Antes de morir. Y la guillotina, aquí está. ¡Pac! Y pitica toda la cuerda, pum, pum, que la cabeza cae en la cresta. Es una morbosidad impresionante. Se va al infierno, donde se encuentra su amada como diableza. ¡Oh, cielos! Estas cosas tan divertidas, está la Sinfonía Fantástica, está seguir igual las cuestiones exóticas como la ópera Carmen de Bizet, lo exótico de España, lo dicen los franceses, pero hoy ya no lo dicen así, hoy se ríen de que antes lo tomaban más en serio que África empieza en los Pirineos, nada amable. Entonces lo exótico estaba, por ejemplo, en Italia de Stendhal o en España de Mérimée, Carmen, y cuando Bizet hace Carmen de la ópera Carmen, pues es más española que lo español, o sea, es más española que la paella, o sea, no hay nada tan extraordinario. Claro, recopila información y así los compositores franceses, Gounod, Massenet, Camille Saint-Saëns, eh, por ejemplo, la ópera Sansón y Dalila, que recopila realmente los aires del Medio Oriente, todos inspirados en un compositor muy menor. Hoy se cita como pie de página David, David que
crea la obra que se llama Desiertos, donde habla otra vez de las inmensidades del Sahara y de aquellos mundos recónditos e inauditos donde se escribió el libro más importante de la humanidad, la Biblia. Bueno, pues ahí está recopilando esto. Seguimos con otros compositores, Debussy, que evoca el mar de una forma absolutamente asombrosa, o Ravel con el bolero, con una sola melodía que, como diría, no recuerdo ahorita el autor, que dice, Ravel viaja con dos monedas solamente y con dos monedas hace todo, ¿no? El bolero es una melodía que se repite 17 veces, pero las 17 veces con un cambio de orquestación continua, ¿no? Hasta llegar a compositores ya en el siglo XX, ¿no? El bolero del 28, 1928, Messiaen, que utiliza el jazz, o Honegger, o llegar a Olivier Messiaen, este compositor pleno siglo XX, nace en 1908, muere en 1991. Él participa en la Segunda Guerra Mundial, lo movilizan y compone en un campo de prisioneros alemanes que toman a todo su batallón, compone una de las obras más importantes de la música del siglo XX, que es el Cuarteto para el fin de los tiempos. Pero también Messiaen, aquí es algo interesante, Messiaen toma el canto de las aves para crear su propia música. Te mostraba hace rato aquí una de las páginas de Ocean Exotique, los pájaros exóticos, esta página donde aparece, o sea, en el pícolo, Verdun de Malasia, un pajarito, aquí Tropical de Baltimore, son las flautas, oboe y clarinete, León de China, en el Glockenspiel, la Grive de California, en un xilófono. Entonces va utilizando el canto de las aves, una pasión por el cristianismo con una sensualidad muy francesa. Digo, son 700 años de una música, es, ¿podría ser más? Sí, pero son 3 ciclos de 6 sesiones cada uno, de 2 horas y media, y que ha sido para mí pues un placer hacer esto. Lo he hecho ya antes, pero pues ahora va a ser por Zoom, porque la intención es de que sea para más personas. Y eso es justamente lo que le vamos a agradecer mucho. Mis queridos amigos, ustedes lo acaban de ver. El maestro Berlioz sabe combinar muy bien, a través de la historia, la política, la economía, los ambientes geográficos, la lengua, los conflictos internacionales, justamente para darle un contexto a cada uno de los autores que él va a tratar. Además, imagínense ahorita que empieza esta lluvia como parte de nuestro escenario, pues creo que vale la pena participar en este ciclo de conferencias que se abre el miércoles 31 de mayo. No se lo pierdan, esperemos que muchos estemos presentes en este ciclo y darle seguimiento a estas grandes reflexiones de mi querido amigo, el maestro Sergio Berlioz. Ya vamos a poner nosotros en la publicación que corresponda a esta entrevista los detalles para que ustedes puedan conectarse. Ya lo saben ustedes, va a ser vía Zoom. Ya les mandaremos nosotros las claves para que acompañen al maestro Berlioz en estas grandes reflexiones en torno a la música clásica de Francia de 7 siglos, desde la Edad Media hasta el siglo XX, maestro. Y una sola cosa, va en orden cronológico, va desde la Edad Media hasta el siglo XX. ¿Por qué no abarco más? Bueno, porque son características muy propias y está para todo tipo de público. O sea, dice, es que yo no sé nada de música, yo sí sé, conozco, se va a divertir mucho. Estoy seguro, mis viajes han sido siempre como si te subieras a un tren. O sea, es para todos, es para todos. Y siempre tengo un público totalmente heterogéneo. Entonces está abierto para gente que conoce o no conoce, porque siempre creo que les doy el dato, la anécdota nueva, algún detalle que pudiera ser interesante. Así es, mis amigos, y miren, por lo general siempre cuando uno habla de música clásica, uno piensa que es una música culta, muy elevada e inaccesible, muchas veces solo para disfrutar. Pero gracias a las reflexiones del maestro Berlioz, no solo vamos a disfrutarla, sino vamos a apreciarla. Gracias justamente a estos detalles, estas reflexiones,
estos conocimientos que nos va a transmitir. Yo les sugiero que si quieren ustedes aumentar un poco de su caudal en cuanto a cultura musical, o simple y sencillamente romper este aburrimiento vital, este tedium vitae, pero de forma fructífera, también para eso pueden escuchar al maestro Berlioz. Puede haber muchas motivaciones, no se lo pierdan. Y maestro Berlioz, muchísimas, pero muchísimas gracias por recibirnos en su casa y por, sobre todo, obsequiarnos este ciclo de conferencias. Un placer, gracias. Gracias. Un placer, Carlos Baños. Nos vemos próximamente, mis queridos amigos. Ya lo saben. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes.